Muy bien, jóvenes, un saludo muy cordial nuevamente a todos ustedes acá en Preuni, porque nunca se detiene y tu preparación tampoco. Muy bien, chicos, estamos en la semana número 17 de nuestra preparación rumbo a las mejores universidades del país y en especial a San Marcos. La semana 17 compete a lo que es el curso de Historia Universal. Y en esta ocasión, en esta semana, vamos a trabajar, vamos a interactuar, vamos a conocer, vamos a, en este caso, a profundizar, analizar temáticas que tienen que ver con los últimos años, las últimas décadas del siglo XX y ya entrando al siglo XXI, vale decir, lo que sería todo aquel marco después, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosa vino después de la Segunda Guerra Mundial a nivel, ¿no?, de la humanidad, a nivel de nuestro planeta? Y cómo eso pues empezó, también estos aspectos empezaron un poco a trastocar, empezaron a cambiar un poco, ¿no?, la forma de las vidas económicas, sociales, políticas y las composiciones geopolíticas a nivel mundial. Bueno, en forma general, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es un marco general que es la Guerra Fría. Dentro de la Guerra Fría, que se va a dar, ¿no?, desde 1945 al año 1991, se va a dar un conjunto de conflictos, un conjunto de procesos, de hechos, de acontecimientos menores, de repente en el tiempo y dentro, ¿no?, de la Guerra Fría, pero que va a ser de impacto mundial, ¿no?, en el plano económico, social, ideológico, político. ¿Y cuáles son algunos de esos acontecimientos? La Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Revolución China, la Revolución Cubana, por ejemplo, la desintegración de la URSS, la reunificación de Alemania, la desintegración de Yugoslavia, la guerra del Golfo Pérsico y al final como poco a poco pues de este conflicto, ¿no?, entre las dos potencias, entre Estados Unidos y la URSS, cómo se va a ir imponiendo una de ellas sobre la otra y va de alguna manera a ser también el triunfo o en todo caso la hegemonía del modelo capitalista y el surgimiento de lo que se llama el neoliberalismo y la globalización. Entonces lo que hoy vamos a hablar es la Guerra Fría en forma general y dentro de ello vamos a analizar un poco sobre algunos de sus principales acontecimientos y ya entrando pues a los finales también de esta Guerra Fría y un poco a los cambios geopolíticos del 91 para adelante. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. La Guerra Fría. En primer lugar, queremos entender que la Guerra Fría tiene un proceso de, si vemos del 45 al 91, de 46 años exactamente. Ahora, ¿qué es la Guerra Fría en forma general? Se le llama fría porque las dos principales superpotencias del mundo, enfrentadas en el dominio del poder político, económico y de otro tipo, ¿no?, de dominación del mundo, no se enfrentan directamente. Entonces, quiere decir que no vamos a ver un conflicto armado entre Estados Unidos y la URSS de manera directa. Lo que vamos a ver es la participación de Estados Unidos y la Unión Soviética en conflictos a nivel mundial, o sea, focalizados o ubicados en determinados espacios geopolíticos importantes del mundo como financiadores. Incluso en algunos casos, de repente, con alguna presencia de tropas, pero básicamente como financiadores, como aquellos que financian económicamente la guerra, quienes también apoyan con asesorías políticas, técnicas y de inteligencia también, y obviamente con armamento. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, pero en el fondo entonces uno analizando, pensando, llegaría a la conclusión que la Guerra Fría en realidad es una guerra caliente, es una guerra de constante calentura, en el sentido de que es de mucha tensión, hay bastante movimiento. Sin embargo, fría es el término que se le conoce por esta cuestión de que el enfrentamiento entre ambas superpotencias no es directa, sino indirecta, es decir, a través de terceros o a través de otras estrategias, ¿no?, que es importante. Ahora, ¿cuáles son aquellas características de esta Guerra Fría que va de alguna manera a ser muy importante, va a marcar la historia de estos 46 años o de esta segunda parte, ¿no?, la segunda mitad del siglo XX? Va a ser el primero, la bipolaridad, es decir, que todo el mundo estaba básicamente dividido en dos grandes campos, ¿no?, o en dos grandes espacios geopolíticos.
los que están vinculados, apoyados, ligados, subordinados a Estados Unidos y los que están bajo la esfera de la Unión Soviética. Claro que había algunos países por ahí de repente menos ligados, menos identificados o subordinados a ninguno de ellos, hay unos cuantos, pero la mayoría en el mundo de alguna manera está alineado a uno de esos dos agrupaciones, ¿no? Más que bien, en menor grado, pero están alineados. Ahora, esa es la bipolaridad, el mundo más o menos dividido en esos dos campos, los que están con Estados Unidos y los que están con la URSS. Otro aspecto importante es que el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS no hay que entenderlo solamente, y esto quiero aclararlo, como un enfrentamiento geopolítico, sino, al menos las primeras décadas, debe ser entendida como un enfrentamiento entre dos maneras de ver el mundo, entre dos formas de cómo se desea o cómo se quiere que se practique o cómo observan que debe ser una sociedad. El primero, en este caso Estados Unidos, entiende que la sociedad debe regirse bajo la forma de un sistema que lo conocemos y que vivimos, que es el capitalismo, donde priman pues obviamente esta cuestión de la propiedad privada, ¿no? La libertad y un liberalismo fuerte. Y el otro es la cuestión del socialismo, ¿no? Con miras hacia el comunismo, donde existe un Estado que de alguna manera pues tiene un mayor control de las reglas, pone mayores límites en todo caso a ciertos aspectos que puedan generar grandes, ¿no? Brechas, ¿no? De desigualdad económica, social, de justicia, cuestiones sociales, políticas. Entonces hay dos formas, dos enfoques, una más individual, más liberal, y la otra más colectivista. Entonces, en ese sentido son cuestiones ideológicas también. Y hasta ahí, interesante. No obstante, hay que recordar que en el caso de la Unión Soviética, ese enfoque ideológico comunista, ese enfoque ideológico socialista, no se cumplió y tuvo sus propias contradicciones internas que al final no hicieron que se lleve a la práctica al 100%. Solamente duró pues las primeras décadas, las dos primeras décadas de lo que va a ser en este caso, o una primera década de la Guerra Fría. Después, básicamente ya no había socialismo, no hay un Estado socialista y no se practica realmente el sistema socialista dentro de la Unión Soviética, sino más bien hay una imagen de socialismo de la boca para afuera, o al pueblo se le, digamos, maneja bajo ciertas reglas de socialismo, pero los que dirigen la Unión Soviética estaban de alguna manera pues contradictoriamente viviendo bajo los modelos capitalistas, ¿no? Entonces hay que también mencionar eso. Otro aspecto es la búsqueda de satélites. Constantemente desde sus inicios y durante todo el trayecto de la Guerra Fría siempre hubo esa pelea de conquistar, de dominar satélites, pero satélites entendida como países cuya ubicación geográfica sea muy importante. ¿Para qué? Para controlar recursos económicos. Es decir, es una cuestión de manejar lugares, espacios, regiones que me permitan a mí controlar recursos económicos, pero también como una base militar o un lugar estratégico para poder, pues en este caso, movilizar mis tropas, ¿no? Muy importante. Un satélite famoso es Cuba, por ejemplo, en América Latina, que fue muy disputada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Otros satélites en Oriente, por ejemplo, está Pakistán, está Turquía, entre otros, ¿no? Muy importante. También tenemos avances tecnológicos. ¿Cómo entender esto? Si bien es cierto, en la Guerra Fría, los armamentos y muchas cosas de avance tecnológico fueron para la guerra, fueron para aniquilar, para matar, ¿no? Para destruir, pero con el tiempo estas invenciones, estos descubrimientos, este mejoramiento va a servir a otros campos, ¿no? En la medicina, en la ingeniería, en lo civil, en lo económico, y hoy pues son de gran utilidad, ¿no? La misma computadora que nace en la Guerra Fría por la cuestión militar, la cuestión de los radares, ¿no? La cuestión de la telecomunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Que hoy sirve mucho, ¿no? Incluso lo que hoy estamos haciendo también, esta cuestión de lo virtual, esta cuestión, ¿no? De la comunicación, es parte de la Guerra Fría, o sea, trajo cosas importantes al final. También el espionaje fue un nivel muy alto, ¿no? Tenemos acá que fue como nunca, ¿no? Se desarrolló las técnicas de espionaje a un alto nivel de precisión. En Estados Unidos tenemos, ¿no? Hasta ahora la CIA, que es la Central de Inteligencia Americana,
Y en el caso de la Unión Soviética, la KGB, ¿no? Central de Inteligencia de la Unión Soviética, que llegaron ambos, ¿no? Casi ahí a la par, a un nivel extraordinario, nunca antes visto. Y bueno, que hasta el día de hoy mantienen esa línea. En el caso también de las tensiones, hay que entender que las tensiones o las disputas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS no se dio solamente en un aspecto económico, sino se dio en todos los aspectos, hasta lo que nosotros podríamos considerar cosas secundarias, ¿no? Se dio hasta en los dibujos animados, películas, series, modas, influencias no culturales, en todos los aspectos, militar, económico, social, político, ideológico. Fue una tensión en todos los aspectos. Es así que, a modo de ejemplo nada más le puedo indicar, si uno analiza las películas, por ejemplo, de Hollywood, de los años 80, los años 90, y especialmente los 80, si analiza, por ejemplo, las películas famosas, ¿eh?, de Rambo, de Rocky, entre otras del tema de Vietnam, siempre vamos a ver ese enfoque, ¿no? Donde Estados Unidos, quien maneja Hollywood, siempre va a tener una impronta, una imagen que nos quiere más o menos dar mensajes subliminales. Solo habría que analizar y vamos a encontrar eso. Probablemente también en las películas hechas, ¿no?, en Oriente también van a tener esa connotación. Entonces fue en todos los aspectos: literatura, matemática, educación, etc. Ahora, entrando a este caso un poco al proceso ya de la Guerra Fría, ¿cómo hay que entender? En primer lugar, yo quiero que entiendan que hay dos grandes momentos que los historiadores han dividido a la Guerra Fría. Ahora, ¿cuál ha sido el fundamento? ¿Cuál ha sido la base para indicar dónde más o menos termina una fase y dónde comienza la otra fase? Debemos entenderla de la siguiente manera. Para muchos historiadores han llegado a la conclusión que la Guerra Fría se puede dividir de la siguiente manera. Una primera parte desde 1945 hasta 1953 y una segunda parte de 1953 a 1991. Entonces, el 53 es un año clave. ¿Qué es lo que pasa en el 53? Se parte de que en el 53 va a fallecer uno de los grandes líderes de la Unión Soviética, o aquel líder que consolidó la Unión Soviética como potencia y desarrolló fuertemente este modelo socialista muy controlador, muy colectivista, un Estado fuerte, desde los años 30 hasta el 53. Entonces, tras la muerte de Stalin, esta figura de la Unión Soviética, notamos que la propia Unión Soviética empieza a caer con nuevos líderes en una posición mucho más, digamos, contradictoria o ligada al capitalismo, bajo un rostro socialista, pero en el fondo practicando capitalismo. Por eso, muchos historiadores plantean que esta etapa del 45 al 53 se debe llamar el socialismo versus el capitalismo, porque se puede considerar que hay algo de socialismo. Y del 53 hacia adelante ya no se le llama socialismo versus capitalismo, se le llama social imperialismo, es decir, un socialismo aparente, pero que en el fondo actúa como imperialista, o sea, como un país capitalista, versus, en este caso, el capitalismo imperial de Estados Unidos. Entonces, eso es la diferencia, o esas son las dos fases que hay que entender. Justamente acá podemos ver que en esta primera fase, en los años 50, 45, 50, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay una fuerte, la rivalidad es fuerte a lo largo de toda la historia, pero ocurre que en los primeros años, la primera década, notamos una fuerte competencia, es el término competencia muy acelerada, entre ambos por querer posicionarse en el dominio del mundo, y que los conlleva a crear ciertos planes económicos, políticos, ¿no?, para poder un poco afianzar su dominio sobre los demás países. Es así que Truman, el primer presidente de la Guerra Fría de Estados Unidos, y Stalin, la primera autoridad de la Unión Soviética de la Guerra Fría, se van a marcar en una fuerte lucha, unos 8 años ahí, de planes económicos. El primer plan, y además esto pues veníamos después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser el Plan Marshall. El Plan Marshall. ¿Y en qué consiste el Plan Marshall? El Plan Marshall no era otra cosa que un plan económico que consistía en que Estados Unidos va a desembolsar una gran cantidad de dinero para poder prestar a los países de Europa, en especial de Europa Occidental,
y de manera más específica a lo que era una de las Alemanias, porque Alemania había sido dividido después de la guerra en dos partes, que es la Alemania occidental y la Alemania oriental. La Alemania occidental se llamaba la República Federal de Alemania y la Alemania oriental se va a llamar la República Democrática de Alemania. Entonces, este plan económico de préstamos de ayuda básicamente es, en esencia, para la República Federal de Alemania, es decir, la Alemania occidental. Sin embargo, también consistía en otros préstamos a los demás países de alrededor. Ahora, ¿y cuál es la intención? La intención es evitar algo que se estaba dando en la práctica, que era que la Unión Soviética, en base a sus capacidades, sus estrategias, cada vez estaba de alguna manera penetrando, estaba logrando tener influencia en los países de Europa y estaba trabajando desde Oriente hacia la parte de occidental. Entonces, lo que busca, en este caso Estados Unidos, es evitar ello. Y esto también va a relacionarse a lo que decía en este caso Churchill, que era un gran político también de Inglaterra, un representante de Inglaterra, que va de alguna manera a aconsejar a Estados Unidos a tratar de evitar esa cortina de hierro y que de alguna manera se estaba formando a raíz del crecimiento de la Unión Soviética. Y había que poner una cortina de hierro para impedir que avance la Unión Soviética. Ahora, ¿qué cosa plantea la Unión Soviética a raíz del Plan Marshall? Entonces, si tú vas a aplicar el Plan Marshall para tratar de evitar que yo crezca, entonces yo voy a realizar un plan también, porque también la Unión Soviética ha crecido y tiene soporte económico. Entonces se llama el Plan Molotov, que consiste en prestar, en ayudar económicamente a los países que ya de alguna manera había logrado, pues, en este caso, una interferencia o una influencia. Me refiero a los países de Europa Oriental, vale decir, en la parte de Austria, Hungría, por la parte de Polonia, Checoslovaquia, toda esta parte. Entonces empieza también por la parte de los Balcanes, entonces empieza a influenciar económicamente por ese lado. Luego, Estados Unidos saca otro plan, que es el Plan Dodge, pero el Plan Dodge es para otra área geopolítica, que era para la zona de Japón, porque recuerden también, por esa zona también los socialistas o el modelo socialista también está entrando. Entonces hay un temor que en especial Japón, que es un país que después de la Segunda Guerra Mundial ha quedado destrozado, que pueda de alguna manera tener influencia soviética. Entonces Estados Unidos, que había sido parte, ¿no?, de las bombas atómicas, había sido parte de la destrucción de Japón, ahora le va a dar dinero para reconstruir a Japón y ser un soporte para evitar el avance en la Unión Soviética. Entonces, en ese caso, la URSS entiende que entrar por ese lugar a Japón es más difícil y entonces, para reforzar lo de Oriente en la parte de Europa Oriental y por ahí quizás esto permitirle también entrar a la parte del sudeste, empieza a financiar, más que financiar, empieza a plantear el Comecon, que era algo así como un mercado común comunista, o también llamado el Consejo Económico Comunista de Ayuda Mutua, es decir, una especie de tratado de libre comercio o de apoyos comerciales entre los países de la esfera socialista. Entonces era reforzar un poco el plan Molotov. En el caso político o geopolítico, Estados Unidos y militar también promueve la OTAN, que es una organización militar geopolítica de países, ¿no?, de la órbita capitalista y de la parte occidental, que van a, entre ellos, pues, hacer una alianza militar, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que va a darle mucho peso a los Estados Unidos. Sin embargo, también los soviéticos no se quedan atrás y crean el Pacto de Varsovia, que es una alianza también militar político entre los países que ya estaban un poco ligados a la esfera soviética. Entonces, ¿cómo podríamos decir que estos primeros años, como que cada uno de ellos actúa rápidamente, enérgicamente, y hay una especie de equidad o hay una especie de equilibrio, ¿no?, un equilibrio estratégico entre ambos, ¿no? Hay ahí un equilibrio. Ahora, más adelante, tras la muerte de Stalin en el 53 y tras ya también el cambio político de Truman, va a haber también modificaciones en los enfoques, ¿no?, y va a haber nuevos aspectos que van a surgir en la Guerra Fría que van un poco a mover la situación. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, en Estados Unidos va a gobernar luego de Truman Eisenhower, que era un antiguo general oficial que había comandado el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, por ejemplo, va a estar, y acá quiero comentarle de Eisenhower rápido nomás, es un presidente de tendencia medio fascista,
Con él, por ejemplo, se va a dar el macartismo, que es en Estados Unidos la persecución de socialistas, de comunistas o pensadores, de alguna manera más un enfoque colectivo, social, y él bajo una actitud fascista va a expulsar, va a perseguir a todos ellos, y con una ley llamada la ley del senador McCarthy se va de alguna manera a hacer muchas persecuciones, muchos abusos. Ese se llama el macartismo o el cacería de brujas. Con Johnson y Kennedy, por ejemplo, ellos fueron parte de lo que es la guerra de Vietnam, en los años 60, 70, y se puede ver cómo en estos gobiernos también hubo crisis económica, social, y cómo afrontaron lo de la guerra de Vietnam, que fue algo que debilitó a Estados Unidos. Con Carter y Reagan, en los 80, vamos a encontrar un enfoque donde va a empezar a desarrollarse el neoliberalismo en Estados Unidos. Económicamente van a tener también problemas porque afrontan la Guerra Fría, gasto, corrupción internamente. Y con Bush, ya padre, se va a ver también un poco un resurgimiento económico tras también la caída, ¿no? La Unión Soviética va cayendo y la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Que es muy importante para Estados Unidos. En el caso de la Unión Soviética tenemos a Khrushchev, que se va a ir hacia la órbita más capitalista o hacia el sistema capitalista, pero planteando que es socialista, o sea, va a haber una hipocresía, un doble discurso. Luego, con Brezhnev, quien actúa de una manera más ortodoxa, más cerrada, tratando de continuar el modelo soviético, pero un poco dictatorialmente. Y luego con Andropov y Chernenko, que dan algunas pautas más liberales, más capitalistas, volviendo al enfoque más o menos de Khrushchev, pero un poco más abierto. Y ya con Gorbachev ya es un poco una apertura más amplia hacia el capitalismo y ya prácticamente es el derrumbe del socialismo. Bueno, esto es lo que podemos ver en forma general cómo se fue desarrollando a lo largo de la Guerra Fría. Empezando unas posiciones bien marcadas, bien firmes, y luego con los propios procesos que van surgiendo de la Guerra Fría, como que va cambiando en ambos aspectos, ¿no? Especialmente en la Unión Soviética, y en el caso de Estados Unidos va afianzando poco a poco su poder. Bueno, ahora vamos a entrar a trabajar dos temas o dos acontecimientos que es parte de la Guerra Fría, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Guerra de Corea, que es del 50 al 53, ¿no? Y que está siendo parte incluso de la primera fase. Y la Guerra de Vietnam ya más de la segunda fase, que es del 65 al 75. Entonces, vamos a empezar con la Guerra de Corea. ¿De qué manera? La Guerra de Corea es una guerra que también está ligada a la Guerra Fría. ¿En qué sentido? Corea, que es una península que está, ¿no?, al sur de China. Esta Corea, antiguamente habían sido colonias de diferentes países, pero con el tiempo habían logrado su independencia o estaban en ese proceso. Pero ¿qué sucede en Corea? Lo que sucede en Corea es que, como estamos en pleno proceso de Guerra Fría y están en proceso de creación de un país que va a llamarse Corea como un solo país, Estados Unidos mete sus influencias o introduce sus intenciones, ¿no?, sus ambiciones en este territorio. También hay la influencia de la Unión Soviética, obviamente no lo vamos a negar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se boicotean los procesos de unificación a través de ¿qué? De manipulación de lo que es la política, de los líderes, ¿no?, y toda esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ambos casos había en la parte norte influencia de China y de Estados Unidos. De China y la Unión Soviética. Y China, que recién estaba pocos años de la Revolución China en el 49, o sea, era un país recién que estaba emergiendo hacia el socialismo. Y en la parte sur hay mucha influencia, ¿no?, de asesores, de gente vinculada a Estados Unidos. Entonces, y se van a, de alguna manera, tirar abajo, o se va a boicotear ese proceso de la creación de un solo Estado. Se va a hacer un boicot. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en la parte norte hay un líder llamado Kim Il-sung que va a tomar la delantera ante esa digamos, estrategia de Estados Unidos de boicotear las cosas, de ese proceso de unificación. Porque hay un temor que todo Corea sea controlado porque hay una cierta ventaja del sector socialista y de los sectores comunistas sobre el sector liberal. Entonces, Estados Unidos al boicotear y en la parte norte, al ver esto, ¿no?, Kim Il-sung se acelera, digamos, y toma un primer papel y va a atacar a la parte sur y ahí empieza pues ya un poco la guerra, ¿no? Ahora, entonces, ¿pero cuál es la causa principal de la guerra de Corea?
La causa principal de la guerra de Corea, queremos que se entienda, es el temor de Estados Unidos de la influencia del comunismo, del enfoque socialista en la parte del sudeste asiático. O sea, hay un temor de que todo Corea sea un solo estado y que sea controlado, peor todavía, por alguien de tendencia comunista como Kim Il-sung, que era de tendencia muy fuerte. Entonces, esta es la principal causa que evitaría entonces al final que Estados Unidos pueda tener el control geopolítico y económico de ese lugar. Entonces, ¿cómo es el proceso? Corea del Norte con Kim Il-sung toma la delantera y da el primer paso. ¿Y qué hace? Ataca a la parte sur de Corea, o lo que se llama Corea del Sur. Entonces, cuando se da ese ataque, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos entra como el salvador, entra como el que va a apoyar a Corea del Sur y manda sus tropas. Entonces manda sus tropas, amenazan a Corea del Sur, por acá, por allá, y dicen, nos han atacado, muertes, todo, y contraatacan a Corea del Norte. Al contraatacar a Corea del Norte hay un problema, que Estados Unidos apoya a Corea del Norte y atacan la parte del norte. Ahora, cuando atacan a Corea, cuando Estados Unidos apoya a Corea del Sur y atacan a Corea del Norte hay un problema, que cruzan la frontera de China. Al cruzar la frontera de China, China incluso había amenazado que no cruce, pero al darse eso, China toma este aspecto como también, ¿no?, una justificación y entra a la guerra y manda 1 millón de soldados a favor de Corea del Norte. Y probablemente la Unión Soviética también por lo bajo está apoyando económicamente. Entonces China y la URSS apoyan a Corea del Norte. Y Corea del Norte hace un contraataque tremendo que arrasa. Y va a haber miles de muertos de ambos bandos. Entonces, como que en ambos lugares, en ambos bandos se están midiendo las fuerzas, primero hacia la parte sur, luego del sur al norte y luego del norte al sur. En ese enfrentamiento, el general MacArthur, que había sido también de la Segunda Guerra Mundial, incluso quería mandarle bomba atómica a China. Pero eso obviamente Estados Unidos lo evitó porque podía desencadenar algo más grave. Entonces cambiaron incluso al general MacArthur. Al final hubo negociación. Se sentaron a la mesa, conversaron, ¿no? Vio Estados Unidos como que no le convenía también en ese momento quizá una guerra mayor y al final trató de poner aguas tibias, ¿no?, paños fríos al problema. Y firmaron un tratado llamado el Tratado de Panmunjom, ¿no? Panmunjom, que algunos lo conocen como el Tratado de Pan con Jamón. Entonces, en este tratado, al final, se llegó al acuerdo que Corea se va a dividir en 2 partes. Y se divide a través del paralelo 38. Y hasta el día de hoy están divididos. Entonces, moraleja del asunto de este tema es que lamentablemente un pueblo que debió estar unido, debería estar unido hasta ahora, porque son primos hermanos, hasta ahora están divididos. O sea, son lo mismo. O sea, y están divididos simplemente por cuestiones de intereses geopolíticos económicos de países extranjeros. Y eso no se debe dar, pero el pueblo coreano no ha tenido esa capacidad, esa fortaleza también para poder unificarse, ¿no? Y hasta el día de hoy están divididos entre familia, entre hermanos. Ahora, ¿qué pasa en la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam es otro acontecimiento muy importante, muy parecido a lo de Corea en el sentido de la ubicación, lo geopolítico, los recursos, quiénes están los interesados. La única diferencia es que fue más grave, que duró más años y hubo una mayor cantidad de muertos, hubo una mayor cantidad pues, de daños, ¿no?, en el aspecto militar, de vidas y todo ese impacto, ¿no? Fue algo muy profundo, más profundo que lo de Corea. Corea fue rápido, lo de Corea ha habido miles de muertos, pero fue rápido, en 3 años. Lo de Vietnam ha sido 10 años de sufrimiento, 10 años. Muy bien, entonces luego de la guerra de Corea vamos a ver la guerra de Vietnam. Y quiero acá comentarles que en el caso de Vietnam, comparando Corea, es muy parecido, porque ambos están en el sudeste asiático, también ahí están interesados Estados Unidos, la Unión Soviética, pero hay una pequeña diferencia. En el caso de Corea son 3 años de muerte sanguinaria, miles y miles, pero el caso de Vietnam es más profundo, dura 10 años. Y con mayores estragos, daños, ¿no?, en cantidad también es mayor. Incluso a eso hay que agregar que en el caso de Vietnam no venían solamente, o no solo hay que entender la guerra que tiene que ver con la penetración de Estados Unidos dentro de este problema, sino que antes de esta guerra contra Estados Unidos, los vietnamitas tuvieron que luchar contra otros pueblos opresores, tuvieron que luchar para independizarse de Francia,
Tuvieron que luchar incluso contra Japón, que en la Segunda Guerra Mundial había entrado, en este caso, a la zona de Vietnam y los tenía colonizados. Y luego del desalojo de Japón, nuevamente contra Francia. Y cuando ya se sentían liberados, ahí viene ya el problema de Estados Unidos. Entonces eso hay que entender. O sea, Vietnam fue una guerra de larga data. Es muy importante. Lo que vamos a trabajar acá es la guerra con Estados Unidos, del 65 al 75. Entonces, ¿cuál es la causa general de la guerra de Vietnam? Es también el temor de Estados Unidos al avance del comunismo en el sudeste asiático. Igual que en el caso de Corea, hay un temor muy fuerte geopolíticamente porque es esa zona muy importante para el comercio marítimo y por los recursos que hay ahí también. Ahora, aparte, y petróleo es bastante, también, como decía, los recursos económicos que hay pues en esa zona de Vietnam, toda esta zona a nivel agropecuario, mineral, etcétera, etcétera, y comercial también. Ahora, ¿cómo fueron los antecedentes de esta guerra de Vietnam? Los antecedentes de la guerra de Vietnam hay que entenderlo de la siguiente manera. En primer lugar, como les decía, ellos se llamaban la Conchinchina porque estaba en la parte sur de China y antiguamente fueron parte pues, de lo que era en este caso el Imperio Chino. Pero luego ya en los siglos posteriores fueron en el imperialismo dominado por otros países. Y ahí es donde entra Francia, ¿no? Y que lo va a llamar la colonia de Indochina. Le llaman Indochina por la cuestión de que está al sur de China, ¿no? Pero en realidad, y entre la India y China, en realidad esta Indochina va a estar en manos, se llama Indochina, pero va a estar en manos ya con ese nombre, en manos de Francia. Y va a haber un virreinato en el caso de Indochina. Y van a empezar a luchar contra Francia, que era el que dominaba esta zona. Y en esa lucha va a destacar una figura que se va a llamar Ho Chi Minh, que actualmente pues, es un gran ícono en esta zona de Vietnam. Y en ese proceso, lamentablemente, estalla la Segunda Guerra Mundial y entra Japón. Japón va a estar varios años ahí hasta que logran desalojar a Japón y luego, pues, en este caso vuelve a entrar, en este caso, Francia. Y para esa época ya, ¿no? Incluso antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, ya está la presencia de movimientos guerrilleros. Y un movimiento guerrero muy antiguo, fundado por Ho Chi Minh, va a ser el Viet Minh en la parte norte de Vietnam. Entonces el Viet Minh cumple su papel, ¿no? Logran luchar hasta que en 1954, dirigidos por Ho Chi Minh, van a lograr su tan ansiada liberación y se va a dar la independencia de Indochina, que va a darse en la Paz de Ginebra, donde no van a ser un país, sino van a ser 4 estados, que van a ser Laos, Camboya. Deberían haber sido 3, pero nuevamente las intromisiones de Estados Unidos ya desde ese momento en el nacimiento hicieron que al final sean 4. Entonces va a ser Laos, Camboya, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, y del Sur. Ahora, en esa división de 4 estados, ¿qué es lo que va a pasar? En esa división de 4 estados, lo que va a suceder es entonces que Vietnam del Norte va a estar asesorado, dirigido por gente o por técnicos, ¿no? Vinculados a la Unión Soviética y a China. Y en el caso de Vietnam del Sur va a estar asesorado, apoyado por técnicos profesionales vinculados en este caso a Estados Unidos. Y los acuerdos de las conversaciones eran que ambos estados lleguen unos años más adelante a hacer ambos estados a un acuerdo y hay una elección y se forme un solo estado. Todo bacán hasta ahí la conversación. Pero ¿qué sucede? También otra vez Estados Unidos boicoteaba los procesos electorales. O sea, es su vieja estrategia, boicotear procesos, manipular procesos políticos. Entonces, al manipular los procesos políticos, en Vietnam no se logra dar las elecciones. Y ahí empieza una guerra entre el norte y el sur, donde ya aparece el Viet Cong, que es un nuevo movimiento que se va a formar en la parte sur, que va a ser como la prima hermana del Viet Minh. Se arma una guerra, tanto el Viet Minh en el norte y el Viet Cong en el sur, y empiezan una guerra atroz, y que va a conllevar a 10 años, donde Nixon, cuando gobernaba Nixon, el presidente de Estados Unidos, que le mencioné por acá, Nixon, que no lo hemos anotado acá, pero está acá después de Kennedy, Nixon, ¿qué va a pasar? Cuando gobierna Nixon, lamentablemente el gobierno de Nixon fue un gobierno desastroso, porque él hizo la guerra sucia en lo que se va a hacer en la guerra de Vietnam. ¿Y qué es la guerra sucia, muchachos? La guerra sucia no es otra cosa que violar los derechos humanos, es decir,
y también un poco desobedecer lo que son ciertos códigos de guerra y utilizar armas que estaban prohibidas en la guerra. Por ejemplo, ¿qué armas? Se va a usar lo que es gas napalm, el gas pimienta, el gas mostaza. Y estos gases son tan tóxicos y tóxicos que hubo gente que moría así y desastrosamente la piel se le hacía así como chicharrón, era horrible, horrible. Y esos estragos de esos gases hasta el día de hoy todavía hay pueblos que la tienen, o poblaciones, ¿no? Gente que están haciendo con esos daños colaterales. Entonces fue una guerra muy, muy criticada en el mundo. Incluso en el propio Estados Unidos había gente que no quería ir a la guerra de Vietnam. Luego, la operación Topo es una operación que hay que destacar porque los vietnamitas al final le van a ganar la guerra a Estados Unidos. ¿Y cómo le van a ganar? Por estrategia. La operación Topo consistía en hacer trampas, túneles subterráneos para acá por allá que hicieron desestabilizar y generaron una cuestión de psicosocial en las tropas norteamericanas, que prácticamente muchos de ellos después de acá fueron a muchas terapias y salieron muy mal, ¿no? Incluso algunos que hasta el día de hoy de repente están ya ancianos. También la operación Tet fue interesante cuando los de Vietnam del Norte van a arrasar a los del sur, pero con una operación así de a poco, es decir, que empieza como una bola de nieve y empezó poco a poco a ir acarreando mayores adeptos hasta que arrasaron la parte de la capital de Saigón en la parte sur. Entonces, una vez atacado, bombardeado, incendiado, gracias al apoyo del Viet Minh, del Viet Cong y los movimientos, ¿no? de los movimientos militares de Vietnam, especialmente el norte, arrasan el sur y es ahí donde Estados Unidos plantea la vietnamización de la guerra. ¿Y qué es la vietnamización de la guerra? Cuando Estados Unidos dice, bueno, ha pasado 10 años, ha habido un desgaste por acá, por allá, nosotros hemos tratado de unificarlos, tratado de apoyarlos, hemos tratado de calmar la situación, pero ya hemos tenido gastos económicos, desgaste militar y muchos gastos también. Y bueno, nos vamos a retirar, ya no hemos hecho lo posible y lo vamos a dejar a ustedes. O sea, Estados Unidos se victimiza, ¿no? Se plantea, ¿no? que hay un cansancio y se van a retirar de a poco. Pero en realidad es una excusa para no decir que hemos perdido y ya no podemos, ¿no? Y al final, esta es una de las grandes derrotas que Estados Unidos ha tenido en toda su historia. Y nunca lo va a olvidar, porque es un estado muy pequeño, Vietnam, ¿no? Donde no pudo Estados Unidos en ese escenario. Ahora, pero le costó mucho al pueblo vietnamita. Vamos luego, hasta acá sería la cuestión de la guerra de Vietnam, para luego entrar a otros temas como la Revolución China, la Revolución Cubana y otros temas también de la Guerra Fría, ya de la segunda fase, ¿no? Del 53, un poco hacia adelante. Hasta acá sería entonces el tema de la Guerra de Vietnam, que ha sido también acompañada con lo de Corea y con un marco general de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a continuar por acá, muchachos, entonces a trabajar lo que sería nuestro tema de la Revolución China, ¿ya? La Revolución China. ¿Cómo vamos a explicar esto, muchachos? Quiero que entiendan. La Revolución China es, dentro de las revoluciones proletarias o las revoluciones populares del mundo, una de las más importantes después de la Revolución Rusa. Esta Revolución China se va a dar en el año 49 y va a durar hasta el 76. Ahora, ¿cómo hay que entender la Revolución China? De la siguiente manera. China, en pleno siglo XX, allá por los años 20, 30, China es un país inmenso, poderoso, pero todavía estaba en manos de los imperialistas y era todavía un país colonia. Entonces, China era un país, digamos, independiente como país, pero en la práctica era una colonia, es decir, había países que la dominaban económicamente, incluso había territorios que estaban controlados por otros países. Y también tenía presencia todavía de monarquía. Entonces, cuando le preguntaron al líder de la Revolución China, a Mao Zedong, cuáles serían las causas más importantes que están conllevando a la revolución, Mao Zedong, de manera metafórica, de manera pedagógica, les explicó las causas, solamente planteándole que las causas de la Revolución China tienen que ver con 3 montañas. O sea, todas las causas lo resumió en 3 montañas. Y es lógico, ¿no? Y eso también yo acá lo he dibujado, lo he graficado para poder analizarlo también con las causas de por qué el Perú y muchos países probablemente parecidos al nuestro, por qué tenemos estos problemas en el cual no podemos destacar. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera pirámide?
o la primera montaña. La primera montaña que hay que derrumbar, que hay que liquidar, que hay que deshacerse, y eso también es para nuestro país, incluso ahora que estamos en el siglo XXI, es el imperialismo. ¿Y qué es el imperialismo? La presencia de estados, de grupos económicos, de grupos sociales, llamada burguesía internacional, que hacen lo que quieren y dominan las riendas económicas de nuestros países, en este caso de China. Entonces, la presencia del imperialismo de Estados Unidos, de Bélgica, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, prácticamente era una gran montaña que había de derrumbar, porque ellos manejaban la economía, los recursos y toda la cuestión, ¿no? Rica, ¿no? De China. La otra montaña, muy fuerte también, que hay que derrumbar en China, decía Mao Zedong, y si analizamos en el Perú, ahora también la tenemos, muy fuerte, y es actualmente la que domina, ¿no? nuestra también política peruana, es en este caso la montaña de la burguesía nacional, que de nacional no solo tiene el término, pero en realidad no tira para lo nacional, sino para sus bolsillos, y también son obedientes al capital internacional. Entonces, había que liquidar esa burguesía que no realmente quiere a su patria, que no quiere construir un Estado con solidaridad, con justicia, ¿no? Con equidad, sino simplemente le interesa amasar fortunas, mientras que el pueblo, bien gracias, ¿no? Ahí que se las arregle como pueda, si no tiene agua, no tiene luz, no importa. Y esa es la burguesía peruana que tenemos ahora, una burguesía intermediaria, nacional, una burguesía burocrática se le llama, ¿no? En el caso peruano es una CONFIEP. Y en China también había en esos años esa burguesía nacional apátrida, ¿no? Que no amaba a su patria, no amaba su historia. Y también el tercero sería la semifeudalidad que China tenía, una monarquía, un absolutismo, un gobierno al estilo feudal, ¿no? Con la dinastía final de los Manchú, ¿no? Con el último emperador Puyi. Entonces, eso. Y en el caso peruano, esta semifeudalidad sería, pues, más que todo como aquellas viejas herencias que hay actualmente de gamonalismo, de comportamientos semifeudales, ¿no? Clientelistas, toda esta cuestión, que también hace estrago en nuestra sociedad. Entonces, estas tres grandes montañas había que liquidarlas, había que derrumbarlas. Y bueno, el pueblo chino lo hizo, pero para liquidar esto, ¿qué tuvo que hacer? Una revolución. Una revolución. Aunque debemos acá precisar que luego de la muerte de Mao Zedong y de los grandes líderes, obviamente China mantuvo ciertos avances que se hizo con la revolución y las mejoró, pero en el plano, digamos, de la aplicación del socialismo se decayó. En realidad se aplica bastante también capitalismo, ¿no? Entonces podríamos decir que actualmente en China no hay necesariamente un socialismo real o un socialismo verdadero. Entonces, ¿cómo fue el proceso? La fase nacionalista, se le llama así, esto fue de 1905 al 45, porque todavía en esta fase China está controlada por sectores de la burguesía, ¿no? De la burguesía o de la pequeña burguesía, intelectuales, ¿no? Y los cambios no son tan profundos. Y en la fase socialista ya hay cambios más profundos, más, digamos, y también presencia mayoritaria de sectores del pueblo en el poder. Entonces vamos a tener que va a haber un fundador de un partido que va a ser el Kuomintang, un partido de tendencia nacional democrática, que es el doctor Sun Yat-sen, ¿no? Que comparado al absolutismo es, pues, no bastante democrático. Y que ellos en 1911 van a derrocar al gobierno monárquico de Puyi y van a establecer por primera vez en China una república nacional, la República Nacionalista de China, que estaba ahí con sus problemas pero funcionando bien, hasta que en 1926, después de la muerte de Sun Yat-sen, va a asumir el mando de este partido, del Kuomintang, Chiang Kai-shek, que va a ser de tendencia fascista. Y quiero acá recalcar que por esos años ya Mao Zedong pertenecía al Kuomintang también. Él tenía su pequeño grupo de tendencia comunista, pero pertenecía al partido del Kuomintang, al Partido Democrático Nacional. Entonces, Chiang Kai-shek, al identificar que Mao Zedong era de tendencia más radical, no más socialista, y él, al ser fascista, empieza una persecución ante este sector más socialista. Y se arma una pelea, ¿no? Entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, donde Mao Zedong tuvo que escapar, ¿no? De la parte sur, que era en este caso de lo que era de Cantón, del puerto de Cantón, hacia la parte norte, ¿no? Que era Yenan, hacia la parte norte. Entonces, y logra escapar.
que se llama la Larga Marcha. En ese proceso vamos a entrar a la fase socialista, que va a ser del 45 al 76. Pero ¿qué pasó previo a esta fase del 45 al 76? En el año 37, que es parte todavía de esta etapa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una tregua. Y esa tregua se va a dar entre el Partido Comunista Chino, que es el partido de Mao Zedong, y el Kuomintang. ¿En qué consiste esta tregua? Que ambos van a llegar a un acuerdo que no se van a pelear por un buen tiempo, hasta expulsar a un enemigo que había aparecido en esos años, que en este caso es Japón. Pues estamos en este caso entrando, poco a poco Japón empezó a entrar en la parte de lo que era la parte de China. Y ahí nomás luego va a estallar, ¿no? Va a ser lo que es la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Pero ya en el 37 había entrado Japón dentro de China 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial, y luego va a permanecer y se va a convertir en un gran enemigo. Entonces esa tregua conlleva a tener como principal enemigo en este caso, a Japón. Esto nos lleva a una reflexión, que en determinado momento, muchachos, tú puedes tener un enemigo, pero puede haber algo coyuntural que haga que aparezca un enemigo superior, y eso haga que tú de repente con tu antiguo enemigo tienes que hacer de alguna manera una tregua, no una tregua, un stand-by, porque ahora hay otro principal problema, ¿no? Eso hay que entenderlo de esa manera. Ahora, entonces en el año 45 termina la guerra y se va a reiniciar nuevamente el conflicto entre Chiang Kai-shek y también Mao Zedong. Y en el 49 Mao Zedong va a lograr derrotar a Chiang Kai-shek y crear la República Popular de China. Y esta República Popular de China va a conllevar a desarrollar a China pues poco a poco como potencia. Y en ese proceso podemos destacar varios aspectos. Por ejemplo, uno de los primeros aspectos es que se va a aplicar los planes quinquenales, un poco imitando y recibiendo el apoyo de la Unión Soviética, pero va a fracasar. ¿Por qué? Porque en China los planes quinquenales se habían aplicado de manera un poco mecánica, copiando un poco lo que venía de la Unión Soviética. Al final, ante ese fracaso, porque no se aplicó tomando en consideración los aspectos de China, ¿qué es lo que va a pasar? Mao Zedong va a promover un proyecto que se llama el Gran Salto, es decir, hacer cambios económicos políticos en China, pero tomando en consideración los aspectos propios de China. Y eso va a hacer que China crezca rápidamente, se llama el Gran Salto. En ese proceso incluso se hace la campaña de las 100 flores en educación. ¿Qué es esto? Que cada persona se le educaba para que esa persona, una vez educado, también dé unos años de servicio para educar a otros jóvenes. Es decir, si tú hoy día educas a un joven, le das todas las pautas, las herramientas educativas, tú le puedes como Estado decir, mira joven, el Estado ha invertido en ti, se te ha apoyado, ¿no? Y como agradecimiento, como algo social, tú tienes que también a otros jóvenes dar tu granito de arena y aportar. Y así la educación fue creciendo. Más adelante, en los años 60, el principal aporte de China, lo vamos a subrayar, yo creo a la humanidad, no solamente a China, es la revolución cultural. ¿Qué cosa es? Y ha venido examen de admisión. ¿Qué cosa es la revolución cultural, muchachos? Es entender que la revolución no solamente es tomar un arma y, digamos, conquistar el poder, sino eso solamente es una parte de la revolución. La revolución es permanente. Entonces, ¿qué es revolución cultural? Esto fue planificado por Mao Zedong y dirigido y llevado a la práctica por la esposa de Mao Zedong, que se llamaba Jiang Qing. ¿Y en qué consistió, muchachos? En utilizar el conocimiento, el arte, la cultura como herramientas de continuación de una revolución o enriquecimiento constante de la revolución o del socialismo. ¿Y en qué consiste? Consiste que el ser humano, al ser débil, al tener imperfecciones, la única manera de evitar que nos desviemos por la cuestión liberal, es decir, por ejemplo, el sexo, las drogas, el egoísmo, el chisme, o la avaricia, o la imposición, la dictadura, ¿cuál es? El arte, la cultura. Es decir, que así como una planta necesita agua para vivir, o de repente nosotros necesitamos alimento para poder el cuerpo estar en movimiento, todo esto, el pensar,
así también nosotros, la parte interna, es decir, la parte psicológica, la parte conductual que tenemos, ¿qué cosa necesita? Necesita alimento. ¿Y cuál sería ese alimento para mantener una línea adecuada, una línea de principios? Sería la cultura, sería el arte, la poesía, el teatro, la literatura, pero que tenga mensajes coherentes con tus principios. Y esto se empezó a aplicar. Y acá nace la crítica y la autocrítica, que eran elementos prácticos para poder desarrollarse como un Estado socialista. Por eso esta es la mejor experiencia de China, pero lamentablemente fue abandonada porque ganó los intereses liberales y al final terminaron con la muerte de Mao Zedong y la imposición de su alumno, el mejor alumno de Mao Zedong, llamado Deng Xiaoping, que lo llevó ya por un lado más capitalista. No, hasta ahí sería el caso de China, que no se puede negar este aspecto de la revolución como el motor para lo que hoy China es una potencia, pero que, repito, por el lado geopolítico se ha desviado hacia el capitalismo. Vamos a pasar a continuación a nuestro tema de Cuba. ¿Cómo entenderlo de Cuba? De esta manera. Una vez cuando yo estaba en la academia también, que fue corto tiempo, un profesor hizo una consulta, ¿no? ¿Ustedes qué creen de la revolución cubana? ¿Es una revolución, nos dijo así, proletaria? O sea, ¿es una revolución socialista o es una revolución nacionalista? Y entonces nosotros nos quedamos así, profe, no entendemos. Y el profesor al final nos dio la respuesta y dijo, Cuba no es una revolución socialista. Pero profe, toda la vida yo he escuchado el Che Guevara, Fidel Castro, que por acá, por allá. Y el profesor nos dijo, una cosa es que en el proceso Cuba asuma algunos elementos de socialismo, pero Cuba no fue una revolución socialista. Cuba fue una revolución de tipo nacionalista. Que no negamos que haya habido influencia de ciertos actores socialistas, pero Cuba fue una revolución nacionalista, dirigida por sectores intelectuales de la pequeña burguesía, de la clase media, pero no por el pueblo. O sea, hay el pueblo, pero ellos no la dirigen. Ahora, en el proceso, por cuestiones de estrategia geopolítica y por estrategia no de necesidad económica, se van a unir a la Unión Soviética, pero una Unión Soviética que ya también estaba en desviación. Ahora, y eso ha conllevado que la Unión Soviética, perdón, Cuba, de alguna manera, entonces es más considerada en su nacimiento como un Estado nacionalista, una revolución nacionalista. Que en el proceso asume algunos elementos, unos matices del socialismo, es verdad, y que luego va a avanzar también en algunos aspectos. Entonces, ¿cuáles serían las causas que nos llevaron a la cuestión, en este caso, de la revolución cubana? La primera sería la dictadura de Fulgencio Batista, un dictador pro-norteamericano que, sumado todos los gobiernos que estuvo, claro, con un pequeño desfase intervalo, suma 30 años en el poder y que era obediente al 100% a lo que le indicaba Estados Unidos. No en vano, él va a crear un gobierno totalmente satélite de Estados Unidos. Y de ahí que incluso le habían colocado un apodo a Cuba en esos años que le llamaban el burdel de Estados Unidos, porque prácticamente Estados Unidos hacía lo que quería en Cuba: prostitución, drogas, había casas de juegos, ¿no? Bares, etcétera, etcétera. Y aparte de la riqueza que se llevaba, agropecuarias, petróleo, etcétera, el comercio, ¿no? Todos era un destrozo, aparte de la vejación, de los abusos que hacía. Entonces la dictadura de Fulgencio Batista prácticamente permitió que se pueda dar eso. Otro aspecto, la semifeudalidad. Cuba era recontra atrasada en su producción. Por eso de ahí tiene el República Bananera, donde básicamente ¿no? Vivía bastante del cultivo de plátano, de café, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, y esa forma, ¿no? De producción semifeudal y de comportamiento también semifeudal, tipo gamonalesco, ¿no? Y también la influencia en algunas ciudades como La Habana y otros del nacionalismo y en menor medida del socialismo. ¿Cómo fue el proceso? Empezó con un grupo de jóvenes universitarios y también no universitarios que empiezan a unirse bajo este deseo de hacer que Cuba sea un país independiente, y se da el asalto al cuartel Moncada para poder extraer armas y utilizarlos en un posible levantamiento. Pero fracasa, Castro es llevado a la cárcel y más adelante, como es joven y por la influencia de su padre, que era más o menos de clase alta, él va a lograr salir. Al salir Castro viaja a México, luego a Estados Unidos, y ahí funda su movimiento el 26 de julio, que era la fecha del asalto al cuartel de Moncada en el año 53.
Y ahí Castro viaja a Estados Unidos y ahí recibe financiamiento. Es un sector de Estados Unidos, de los políticos de Estados Unidos, le van a dar dinero a Castro para poder él financiarse el derrocamiento de Batista. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, que estaba con Batista, por qué quieren sacarlo y colocar a Castro? Porque la población no soporta a Batista. Entonces quieren hacer que Castro lo reemplace y con Castro negociar y utilizarlo a Castro para sus intereses. Pero Castro, podríamos decir que los traicionó a Estados Unidos. Llegó al poder y luego Castro pues en un papel más independiente. Y eso no se lo perdonó a Estados Unidos. O sea, Castro, y esto es algo muy parecido que también Lenin hizo en la Revolución Rusa. O sea, aceptar financiamiento de la clase alta, pero luego cuando llega al poder no hacerle caso. Entonces eso es muy interesante. ¿Y qué hace con el dinero? Compra el yate Granma, que lo va a utilizar para la revolución. Y se va a introducir a la Sierra Maestra, que es como la selva de Cuba, ¿no? En el oriente, y ahí van a empezar a formarse y empezar a captar más seguidores. Y van a hacer un primer intento del poder en Playa Girón, un desembarco con 80 guerrilleros. Y esto es importante, acá estaba ya Ernesto Guevara, el argentino, el Che Guevara, junto a 80 barbudos que van a intentar tomar la capital, descendiendo por la zona de Playa Girón como si fuera Ancón y de ahí yendo a la capital. Pero había habido pues información de que venían y van a ser recibidos una emboscada, y de los 80 que estaban acá, solo se salvaron 14. Y en esos 14 estaba Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entre otros. O sea, 14 nada más. Y esos 14 escaparon heridos con el yate a la Sierra Maestra y van a estar unos años ahí todavía, porque esto fue unos 3, 4 años. ¿Y qué pasó ahí? En Playa Girón, luego de Playa Girón, empezaron a recibir gran cantidad de jóvenes, de personas que se van a enrolar. Enrolar es, digamos, unirse a la revolución. Empiezan a prepararse, ya no eran 80, ya empezaron a ser cientos y cientos y cientos, llegando a miles de guerrilleros. Una vez que llegaron a ser miles de guerrilleros, decidieron en el año 58 ir hacia La Habana. Y en el camino a la capital van a encontrarse con este pueblo de Santa Clara, que va a ser el primer pueblo en ser liberado. Por eso Santa Clara es el primer pueblo en ser liberado bajo una línea nacional socialista. Más adelante, en el año nuevo del 58, entrando al 59, el 31 de diciembre del 58, pero ya para el 59, se da la toma de La Habana. Y acá le comento, ellos llegan en la tardecita del 31 y ya prácticamente Fulgencio se sentía derrotado y ya no hubo oposición. Entra una muchedumbre de masa dirigida por los guerrilleros. Ahí está el Che Guevara, hay una foto impresionante, está el Che Guevara, está Fidel Castro y otros personajes políticos, y hay una toma de foto ahí donde el Che, pues impresionante, está ahí, y toman el poder. Y Fulgencio pide una tregua, dice: déjenme pasar el año nuevo y yo me entrego mañana, a las primeras horas me entrego y hacemos el cambio político, o sea, sin derramamiento. Entonces, Fulgencio, bien vivo, había preparado unos túneles subterráneos y del Palacio de Gobierno escapó hacia Estados Unidos con apoyo de sus secuaces. Entonces, en la mañana, cuando van a tocar la puerta, ¿no?, de la residencia principal, no habría nadie, y cuando patean la puerta ya no estaba Fulgencio Batista, había escapado. Y eligen como presidente no a Fidel Castro, sino a Manuel Urrutia, bueno, porque habían también otros de la burguesía ahí, que era un abogado preparado, muy connotado, pero Urrutia está negociando con Estados Unidos. Y es ahí donde lo derrocan a él y colocan a Castro, que va a seguir ya una línea más hacia el socialismo, ¿no? Pero quiero recalcar que al comienzo fue nacionalista y luego ya se abocaron al socialismo. Y para finalizar lo de Cuba, ¿qué podemos decir? Entonces, ¿qué podemos decir como logros de lo que viene a ser en este caso la Revolución Cubana? Entonces, como le decía, cuando Urrutia había en este caso asumido el mando, lamentablemente Urrutia estaba negociando, y es ahí donde por presión del pueblo lo van a cambiar a Fidel Castro. Entonces, luego, al comienzo le estaba comentando que Cuba se llamaba República Nacionalista de Cuba. Pero hay un problema ahí, que Cuba tenía problemas económicos y que además Estados Unidos le quiere hacer un boicot. Incluso intentó tomar Cuba, pero va a fracasar y le hace el bloqueo económico. Es por eso que el Che Guevara y Fidel viajan hacia la Unión Soviética y empiezan a tener contactos con Nikita Khrushchev y reciben el apoyo, en este caso, de la Unión Soviética.
Pero la Unión Soviética les plantea cambiar de nombre y ellos aceptan para ser apoyados y se va a llamar República Socialista de Cuba. Incluso de ahí va a haber el problema esto de la crisis de los misiles en el 61 y 62. Entonces, ¿qué podríamos decir de Cuba como logros generales de lo que viene a ser del socialismo que se ha aplicado y que hasta ahora hay algunos matices? Se lograron como 3-4 grandes logros. El primero en el campo de lo que viene a ser en este caso la medicina. Recordemos, Cuba está catalogado a nivel mundial como uno de los principales países en haber desarrollado alto nivel de la medicina a nivel no educativo, a nivel de la aplicación. Es un alto nivel en la medicina. También otro aspecto es en la educación. Cuba está catalogada también, y bueno, lo dicen los estándares internacionales, entre los principales países en un alto nivel de la educación. Otro aspecto importante es el deporte. Los cubanos también, aunque ahora ha habido un pequeño bajón, han destacado, ¿no?, a lo largo de muchas décadas en lo que viene a ser el deporte de olimpiadas, en especial a nivel mundial. Ha sido un país muy medallista también, diversos deportes, ¿no? Entonces, estos son un aspecto muy interesante, los 3 aspectos de mayor desarrollo de Cuba, pero también hay otros aspectos pues, que se han ahí quedado por la cuestión del bloqueo económico que hasta el día de ahora tienen por parte de Estados Unidos. De repente, en algunos aspectos tecnológicos, ¿no?, cuestiones de modernidad. Pero en otros aspectos, como le mencionaba, Cuba ha tenido un gran avance. Ahora, ¿qué está pasando en Cuba? Actualmente hay también unas ciertas conversaciones con Estados Unidos y están entrando a un proceso también un poco de reconfiguración más hacia el capitalismo. Muy bien, hasta ahí ha sido el caso de la Revolución Cubana. Vamos entrando, muchachos, a los últimos temas, de lo que viene a ser la Guerra Fría, ya entrando en los años 90, para luego ya ir viendo un poco esta reconfiguración de lo que es un poco, tras la caída de la Guerra Fría, de la geopolítica mundial. Tenemos el caso de la caída o la desintegración de la URSS en el año 91, que es algo progresivo. Entonces, lo que hay que entender entonces, la desintegración de la URSS no es como que hay un año y ahí termina, ¿no?, sino como el fin de algo que venía de antes, es decir, el colapso o el momento fulminante de un problema de repente cardíaco, de una enfermedad. Entonces, la caída de la Unión Soviética responde al fin de una enfermedad y hay que identificar esa enfermedad, ese virus, esa bacteria. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la caída de la Unión Soviética? Entonces, la causa de la Unión Soviética es una enfermedad, es un virus, es una bacteria. ¿Y cuál es ese virus que poco a poco, así como tenemos en el COVID, te va matando de a poco? Es, en este caso, el capitalismo de Estado, o también llamado el social imperialismo. ¿Qué significa eso? Que los que dirigían la Unión Soviética, la élite, o sea, los líderes de la Unión Soviética, de la boca para afuera hablaban y al pueblo también le exigían reglas socialistas. Pero en el fondo ellos no practicaban el socialismo, ellos practicaban capitalismo. O sea, había una hipocresía. Se estaban enriqueciendo, estaban aprovechándose del Estado bajo el discurso socialista. Entonces hay un enriquecimiento por parte de ellos. Y a eso también se le llama revisionismo. Es decir, que ellos plantean, no, estamos cambiando algunas cosas porque queremos mejorar, pero en realidad estaban haciendo esos pequeños cambios porque en realidad ellos no comulgan con el socialismo. Ellos comulgan con el capitalismo, pero no lo dicen abiertamente. O sea, hay una hipocresía, una doble moral. Y también esta fuerte lucha que empezó a aparecer entre dos bandos, entre los ortodoxos, que eran aquellos que querían continuar el modelo socialista, pero también habían caído o se habían quedado en una posición anticuada. O sea, tomar elementos de la tecnología o elementos nuevos, eso no es malo, por el contrario, es bueno, pero lamentablemente ellos se cerraban y querían seguir con sus viejas prácticas ortodoxas o verticales. Y eso también es malo. O sea, un socialismo al antiguo, no un socialismo que mejora. Entonces eso fue malo. Y el otro grupo son los revisionistas. Esos que lo bueno sí era que se adecuaban bien a los cambios, la tecnología, todo eso, pero en el fondo su corazón no era socialista, lo hacían para irse cada vez más a la orilla capitalista. Entonces, unos que eran cerrados, tercos, más anticuados, y otros que eran modernos, pero que en realidad no querían usar esa modernidad para el socialismo, sino para irse al capitalismo. Todo esto hizo que al final la Unión Soviética fracase. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar
que después de Stalin, entonces en el proceso, Khrushchev va a aplicar la desestalinización. Acá hay otra cuestión. Stalin va a aplicar un gobierno duro, fuerte, y va a mantener, ¿no?, el desarrollo de la Unión Soviética, con algunos otros matices por ahí, de repente excesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Khrushchev, cogiéndose de esos pequeños excesos o de esos aspectos en el cual Stalin pudo haber caído, utilizó eso para justificar sus cambios y empezar a liquidar incluso aquello que eran elementos ya fuertes del socialismo. O sea, utilizó eso como pretexto, los excesos de Stalin, para poder aniquilar los elementos socialistas y poco a poco introducir elementos capitalistas. Eso es lo que hizo en ese caso Khrushchev. Luego de Khrushchev viene Gorbachev, que ya es más abiertamente liberal. Y Gorbachev va a aplicar lo que es la perestroika, que era un conjunto, ¿no?, de medidas de tipo capitalistas o de tipo liberales, como lo que era préstamos del Fondo Monetario, privatizaciones, libre mercado, etcétera, etcétera. Entonces, de estas políticas que supuestamente querían mejorar la condición económica de la Unión Soviética, pero un problema muy fuerte de crisis, pero que en el fondo querían un viraje total al capitalismo. Y el otro era el glasnost, que era libertad de información, libertad de, digamos, en este caso, de comunicación, dado que la Unión Soviética era más controladora en su sistema de información, etc. Y el glasnost implicaba pues una mayor transparencia, libertad en ese aspecto. Conllevaron también a desnudarse políticamente ante el mundo, ¿no? Y todo esto al final lo que va a acarrear básicamente que por un lado mejore algunos aspectos de la economía soviética, pero por otro lado se vayan debilitando y conlleven a reuniones y reuniones donde el lado liberal empezó a triunfar. Y en el acuerdo de Minsk, en el año 91, se decidió dar fin a la URSS, ya no va a haber URSS, y lo que va a haber es la CI. ¿Y qué es la CI? Comunidad de Estados Independientes, que duró del 91 al 93, pero más adelante, ya en el 93, deciden cambiar de nombre y se va a llamar la Federación Rusa, porque muchos otros estados empiezan también a separarse. Entonces, y ahí va a entrar Boris Yeltsin, que era un político también que ayudó bastante a Gorbachev, incluso le ayudó en un proceso en el cual le querían dar golpe de Estado. Entonces Boris Yeltsin va a asumir y hay un joven, que en ese caso era de la KGB, y que va a ser llamado por Boris Yeltsin por sus capacidades a ser el jefe de su seguridad, que es en este caso Vladimir Putin, que años después lo va a reemplazar por un tiempo como presidente provisional y ya más años adelante, pues actualmente lo tenemos ya muchos años como presidente de la Unión Soviética, perdón, de la actualmente Rusia, ¿no?, que ya no se llama ni Federación, sino solo Rusia. Bueno, esa ha sido un poco la historia de la desintegración de la URSS y cómo ha ido un viraje ya hacia un enfoque más donde tiene algunos elementos quizá del antiguo Estado socialista, pero más capitalista, ¿no?, más imperial. Ahora vamos a, entonces, luego de la caída de la Unión Soviética, que fue progresiva, a ver en qué otros lugares, en qué otras áreas del mundo también va a influenciar la caída de la Unión Soviética. Vamos a ver cómo esto va a influenciar paralelamente en el caso de la reunificación alemana. La reunificación alemana. Porque miren los años, este es 91 y este es 90. Incluso la reunificación alemana está empezando un año antes que la desintegración de la URSS. Pero en ese proceso está. Miren, veamos, ¿cuál es la causa de la reunificación alemana? En primer lugar, las dos Alemanias fueron divididas después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la República Federal, está dirigida por Estados Unidos y el modelo capitalista. Y en la República Democrática por el modelo socialista y por la Unión Soviética. Pero ¿cuál es el problema? Es que una de ellas había progresado enormemente por la ayuda de Estados Unidos, en este caso la República Federal. Y hay otra que las primeras décadas le fue bien, pero luego cuando la propia Unión Soviética empieza a tener problemas y como estaba aplicando una cuestión paternalista, le va a ir mal a la otra Alemania, que era la República Democrática. Y al irle mal, la población, al no haber trabajo, crisis económica, obviamente necesita una vida, ¿no?, más próspera, ¿no?, mayores condiciones, y va a viajar a la otra Alemania y va a escapar por túneles, ¿no?, que van a ser facilitadas también por el Estado occidental. Entonces, va a ser una causa importante el fracaso del socialismo real. ¿A qué se le llama socialismo real? Bueno, al socialismo que había de un falso socialismo aplicado en la Unión Soviética de las últimas décadas. Entonces,
ese fracaso del socialismo real de la Unión Soviética, que también está fracasando en Alemania Oriental, va a conllevar que la gente tenga una insatisfacción. Y va a escapar, algo así como lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Entonces, y va a escapar. Y el otro tema es la absorción de la República Democrática por parte de la República Federal. Es decir, la República Federal o la Occidental en realidad quiere absorber a su hermana también, o sea, me refiero a la burguesía en especial, porque la otra Alemania pues tiene una gran riqueza económica. Entonces lo que necesita es unirla para poder manejar ese aparato económico, ese aparato de materias primas. Entonces hay un interés también de los recursos de la otra Alemania. Entonces todo esto combinado de alguna manera conlleva a que se pueda dar ese proceso. ¿Y cómo fue ese proceso? Primero hay que recordar que había túneles y que eran apoyados por la Alemania Occidental y por Estados Unidos. Túneles de la RDA hacia la República Federal, porque recuerdan había el muro de Berlín, entonces tenía que pasar por los túneles. Y también la caída del propio muro en el 89, que es considerada, como la cuestión simbólica, ¿no? O el símbolo de la cuestión simbólica del fin de la Guerra Fría. O sea, en términos simbológicos, en términos iconográficos, sería acá el fin de la Guerra Fría. O sea, aparentemente es un cuadro, una foto, pero no lo es políticamente todavía. Pero es simbólicamente, ¿no? La caída del muro de Berlín 89. Y más adelante, ya en el 90, se va a dar la conferencia del 2+4. ¿Qué cosa es? Una reunión entre las dos Alemanias, que era la República Democrática y la República Federal, más los 4 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, la URSS, Inglaterra y Francia. Y en esa reunión de los 6 estados se va a acordar la unificación de Alemania, donde se va a elegir a Helmut Kohl, que fue el último canciller de la Alemania Federal, como el canciller de las dos Alemanias unificadas. Y a partir de acá fue rápido que Alemania destaque, porque Alemania tenía un gran soporte de avance económico que le va a permitir continuar esa línea de ser potencia. O sea, prácticamente así en unos años empezó a destacar como los principales países del mundo a nivel económico, ¿no? Y actualmente está dirigida por Angela Merkel, ¿no? Que ya tiene muchos años también como canciller en la Alemania actual. Entonces, chicos, hasta ahí sería cómo se fue reunificando Alemania, y cómo los procesos de la Guerra Fría se van desencadenando. Todavía nos queda un par de acontecimientos también de la Guerra Fría, ya finales de la Guerra Fría, entrando ya al neoliberalismo y la globalización, que lo vamos a ver más adelante, que es la Guerra del Golfo Pérsico y la desintegración de Yugoslavia. Hasta ahí, chicos, sería esta parte. Muy bien, chicos, acá nuevamente vamos a finalizar nuestros últimos temas de lo que es la Guerra Fría y lo que sería entrando a lo que es el nuevo cambio geopolítico en el mundo. Tenemos la desintegración de Yugoslavia del 90 al 2008. ¿Y cómo hay que entender esto? Ojo, en las causas de esta desintegración ha habido alguna pregunta en San Marcos donde la causa era esta principal, en la clave, las diferencias étnicas, culturales y religiosas que va a haber dentro de estos estados. Eso es cierto. Sin embargo, en la vida real, o como causa principal, no sería esta, ¿no? Pero si en un examen de admisión es la que está ahí, digamos, entre otras, tendrías que marcar esta. Pero ¿cuál es en la vida real la causa fundamental? Es el fracaso del socialismo real, que también fue causa para la reunificación alemana. Es decir, que también Yugoslavia estuvo de alguna manera teniendo cierta influencia del modelo de la Unión Soviética. No al 100%, pero hay cierta influencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Yugoslavia, al ser un estado paternalista, más o menos ligados también, en este caso, a la Unión Soviética, la caída o el fracaso que está viendo en la Unión Soviética y también en otros estados de modelo, digamos, socialista, va de alguna manera a conllevar también a que haya más posibilidades de poder liberarse hacia un mundo más liberal, ¿no? A un mundo más capitalista. Entonces, sería eso, ¿no? El fracaso del socialismo real. Lo otro es los intereses de las burguesías locales, es decir, los estados que eran parte de la ex Yugoslavia tenían sus grupos económicos, y esos grupos económicos, al ver que el modelo socialista, tanto de la Unión Soviética y también al interior, está desmembrándose, optaron por aprovechar la ocasión para poder independizarse y controlar los recursos económicos.
Entonces, las burguesías locales lo que quieren es ser independientes para controlar el aparato económico de esas regiones. Ahora, y tenemos obviamente las diferencias muy fuertes a nivel étnico, cultural y religioso. Ahora, ¿cómo fue el proceso? Primero entender que esto de acá, la ex Yugoslavia, había sido unida, había sido creada, ¿no? Había sido creada a raíz de, digamos, de la unión de gente de diferentes, quizás, tendencias religiosas, políticas, porque fue una zona de bastante siempre movimiento, de bastante migración de diversos pueblos, ¿no? Desde el pasado. Ha habido diferentes religiones acá, musulmanes, católicos, ¿no? Ortodoxos, varios tipos. Y también a nivel racial, ¿no? A nivel étnico. Pero crearon esto como una especie de tapón, ¿no? Yugoslavia era un país tapón de alguna manera para evitar también, en este caso, la penetración en gran cantidad de lo que era, en este caso, de lo que sería el modelo socialista, ¿no? Estados Unidos también hizo que aparezca Yugoslavia como un país tapón para que penetre el socialismo. Pero no se pudo evitar, porque de todas maneras logró entrar con el tiempo cierta influencia de la Unión Soviética. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya en el proceso, cuando la influencia de la Unión Soviética empieza a decaer, muchos de los países ven la posibilidad, y el poder central estaba en Bosnia, en Serbia, perdón, entonces, y Serbia, al estar también debilitada, porque los demás países veían como que Serbia quería imponer, entonces empezaron a ver esos intereses de la burguesía hasta ir separándose. Por eso es que las primeras independencias van a ser de Eslovenia en el año 90, pero que va a conllevar una guerra muy fuerte con el Estado serbio, que era la que no quería que se desintegre, ¿no? La que tiene más el control. Entonces, en el 90 se va a dar la independencia de Eslovenia, pero que no se pudo evitar, al final de todas maneras se dio. Luego, en el 91, Croacia también plantea su independencia, y también la propia Serbia en el 91 ya va también en este caso a ir también planteando esa posibilidad de la independencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en el año 92 lo va a hacer Bosnia-Herzegovina, pero en ese escenario Serbia, con Milosevic, es importante acá entender, ya va a aplicar la limpieza racial. Es decir, va a empezar los serbios a empezar a matar gente que sea de otras diferencias étnicas, ¿no? Empieza a haber una especie de aniquilamiento, de matanzas. Entonces, en el año 92 también Macedonia plantea su independencia. En el año 2006 lo va a hacer Montenegro, y en el 2008 lo va a hacer Kosovo, que era una provincia independiente, pero que ahora es en este caso un nuevo estado. ¿Y cuáles son los seis estados antiguos de la ex Yugoslavia? Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, ahí van 3, Serbia 4, Montenegro 5 y Macedonia 6. Kosovo y Bosnia eran provincias autónomas. Entonces, los 6 estados son ahora independientes, más uno que es una provincia ha logrado su independencia. Y otra provincia que autónoma todavía es parte, en este caso, de Serbia. Entonces, tendríamos acá, entonces, para recapitular, Eslovenia, que es el primero en el 90, en el 91 Croacia y Serbia misma, que también plantea su independencia, y en el 92 Bosnia-Herzegovina, en el 92 también lo hace Macedonia, en el 2006 Montenegro y en el 2008 la provincia de Kosovo, ¿no? Y Bosnia sigue siendo parte de Serbia. Bueno, eso es lo que se ha ido dando en el proceso, y actualmente ya son estados independientes, ¿no? Eso hay que verlo. Pero acá hay que recalcar que la causa principal, como le decía, fue esta cuestión del fracaso del socialismo real, y también estos intereses de las burguesías locales que pretenden controlar sus propios recursos económicos, ¿no? Y actualmente están divididos bajo esa. Incluso actualmente hay sectores de Bosnia que quieren separarse de Serbia. Quién sabe, más adelante tengamos un nuevo estado, ya no sean 7, sino 8 de la ex Yugoslavia. Muy bien, vamos a pasar, hasta acá sería la parte de lo que sería en este caso de la desintegración de Yugoslavia. Vamos a pasar ahora a un tema que es la guerra del Golfo Pérsico, ¿ya? Para ello, entonces vamos a poder, en este caso, entender que también la guerra del Golfo Pérsico tiene que ver con los finales que está pasando también en la Guerra Fría, y también lo que viene a ser en este caso el crecimiento del neoliberalismo y por un lado el decaimiento del socialismo. Y coincide justamente con los últimos años de la desintegración de Yugoslavia
y la crisis también de lo que sería en este caso la Guerra Fría, y luego de la Guerra del Golfo Pérsico ya va a ir un poco a poco enfocándose también, y también del fin de la guerra, de la desintegración de la URSS, enfocándose o va fortaleciéndose lo que es en este caso el dominio de Estados Unidos en el mundo. ¿Ya? De ahí empezamos con el Golfo Pérsico. Muy bien, chicos. Miren, entonces como lo prometido es deuda. Miren, la guerra del Golfo Pérsico, que es uno de los últimos acontecimientos de la Guerra Fría, coincide justamente con la caída, como les comentaba, de la Unión Soviética, y después de esto, pues Estados Unidos se va a imponer en el mundo. Ahora, la guerra del Golfo Pérsico debe ser entendida de la siguiente manera. Hay libros que nos plantean que la guerra del Golfo es una guerra, digamos, la guerra sin fin. ¿Y por qué lo llaman esa forma metafórica? Porque mientras exista petróleo, va a seguir habiendo guerra. O sea, la única manera que no haya guerra en el Golfo Pérsico o futuros problemas va a ser cuando ya de repente no se use el petróleo como recurso energético. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos entender que en el Golfo Pérsico o en esta área de acá, en los últimos, ¿no? En el siglo XX, en el siglo XXI incluso, ha habido 3 guerras del Golfo Pérsico en realidad. Una que fue en el año 79 al 88, ¿no? Es la primera guerra. La otra que ha sido el 90-91, y había una tercera que ha sido en el año 2003, que ha durado, ¿no? Hasta el 2011. Entonces, pero acá lo que vamos a hablar es de la segunda guerra del Golfo Pérsico, o la guerra del Golfo más conocida, más fuerte, o más importante, ¿no? De repente en la historia, porque coincide, ¿no? En este caso con lo que le decía, con un cambio geopolítico también, que era ya la imposición de Estados Unidos en el mundo. Entonces fue el 90-91, de mucho impacto en la historia mundial. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cuáles son las causas que nos llevaron a esta guerra, conocida como la Guerra del Golfo, o como la Segunda Guerra del Golfo también? Fue el primero el petróleo que el Golfo tiene y que era muy ambicionado, y sigue siéndolo por Estados Unidos hasta ahora, pero en ese momento mucho más. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso de crisis en Estados Unidos. Entonces, lo segundo era las rivalidades territoriales muy fuertes entre dos estados, que eran Irak y Kuwait, que digamos que eran vecinas en esa parte donde abunda el petróleo. Pero a esto hay que aumentar la crisis que había tanto en Estados Unidos e Irak. ¿Y de dónde venía esa crisis? Recuerden, les comentaba que antes de esto había habido una primera guerra del Golfo Pérsico. Y en esa primera guerra del Golfo Pérsico, Irak había apoyado, en ese caso, a Estados Unidos contra un país que era Irán. Y Irak tenía también problemas Irak tenía problemas con Irán en esa primera guerra. Y Estados Unidos lo va a apoyar, perdón, en este caso a Irak. Irak va a gastar mucho dinero, armas, dinero, muchas pérdidas acá. Entonces quería de alguna manera recuperarse de esa crisis, y una manera era, digamos, arrebatándole, ¿no?, el petróleo a Kuwait. Ahora, pero Estados Unidos también venía de una crisis, porque Estados Unidos venía de la crisis de los 80, que había habido con el desgaste de los gobiernos de Reagan y de Carter primero y luego de Reagan, con la guerra de las galaxias, que fue un gasto de dinero en la Guerra Fría enorme para crear antimisiles, ¿no? Una crisis enorme en esa competencia con la Unión Soviética. Entonces ambos venían de una crisis y veía en esta guerra una posibilidad de recuperar ese dinero. Ahora, entonces estas causas combinadas forman parte de la guerra del Golfo. ¿Cómo fue el proceso? Lo primero, miremos el mapa. Kuwait antiguamente fue un emirato, fue una especie de provincia autónoma que era parte de Irak. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando logra su independencia también había habido acuerdos donde Kuwait se había comprometido a pagar una deuda de guerra a Irak por su independencia, pero no lo estaba cumpliendo. Además que no estaba tan claro una parte de la frontera en esta zona donde está el río, ¿no? El río del Éufrates, el Tigris que se une, no estaba tan clara en esta parte del río acá, digamos la parte de la frontera. Y el caso de Irak acusa a lo de Kuwait de no respetar la línea fronteriza y estar sacando el petróleo de algunas zonas que no le pertenecen. Entonces ahí empezaron a tener problemas en esa zona, digamos territorialmente hablando también. Pero que en el fondo todo se resume al petróleo del Golfo. Entonces, Irak lo amenaza a Kuwait por dos razones. Uno, por el no respetar la parte, ¿no?, territorial, según Irak. Y el otro, por no pagar la deuda que tenía anteriormente. Y le da un ultimátum. Y Kuwait, al no obedecer, porque también está por detrás de Estados Unidos, planteando que lo va a respaldar, Kuwait no acepta o no obedece. Irak lo ataca a Kuwait.
manda 100.000 soldados contra 10.000 de Kuwait. Entonces, Irak prácticamente toma Kuwait. En ese escenario entra Estados Unidos y hace una operación llamada Escudo del Desierto, que es esta parte de morado, que viene a ser, en este caso, movilización de barcos y de tropas para proteger el Golfo, el petróleo del Golfo, pero también para proteger un estado que está por acá, que es Arabia Saudita, para no ser de repente atacado por Irak, ya que era un estado que le brindaba bastante petróleo también a Estados Unidos. Luego de eso, aplica la tercera operación llamada Tormenta en el Desierto, que decide entrar a Kuwait y desalojar a los iraquíes. Lo desalojan y ahí es cuando, antes de irse, los iraquíes que estaban en Kuwait hacen lo que es el amanecer rojo, prenden los pozos petroleros, destruyen una gran cantidad de pozos y luego se retiran. Pero entonces es donde Estados Unidos aplica una nueva operación llamada Sable del Desierto, que es ir en busca de los iraquíes hasta su capital, que era Bagdad. Entonces van hacia Bagdad, lo destrozan, toman todo Irak y van a de alguna manera controlar por un tiempo ahí, unos meses, y van a hacer sanciones para Irak, ¿no? ¿Y quién gobernaba en esa época Irak? Saddam Hussein. Hay sanciones de tipo militar, de tipo económica, de tipo, en este caso, ¿no? Comercial. Entonces se le va a sancionar fuertemente a Irak en la parte militar, económica, etcétera, pero también por lo bajo, luego Estados Unidos le va a permitir que crezca nuevamente. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, Estados Unidos quiere siempre tener a alguien por ahí para generar ahí rencillas, ¿no? Para seguir habiendo ese problema, para interferir. Entonces, el propio Estados Unidos dejó que Irak, ¿no? De alguna manera siga volviéndose un elemento nocivo o un elemento dictatorial para luego quizás seguir manteniendo otras guerras para nuevamente seguir manipulando el petróleo. Y es así que más adelante, pues, va a haber esta cuestión de las Torres Gemelas y con lo de todo esto, y que va a ser utilizada por el propio Estados Unidos para otra nueva guerra y para entrar nuevamente a avasallar por ahí y tener el petróleo. Entonces, como que las guerras le permiten a Estados Unidos no solo vender armas, sino también nuevamente imponerse y controlar regímenes y gobiernos y llevarse el petróleo. Entonces, eso ha sido el tema de la guerra en el Golfo Pérsico y cómo, ¿no? A partir de acá Estados Unidos siempre juega geopolíticamente a manipular los procesos políticos, electorales y también utilizar justificaciones, pretextos para poder entrar y tener control comercial, económico de los recursos de la zona de Oriente. Bueno, para finalizar podríamos decir entonces, tras todo este fenómeno, ¿no? De los acontecimientos del fin de la Guerra Fría, de lo que es la desintegración de la URSS, el Golfo Pérsico, la unificación alemana, la desintegración de la Yugoslavia, todo esto, empieza, ¿no? A emerger un nuevo modelo, ¿no? Que es el modelo neoliberal en el mundo, que venía de los 80 ya, que era prácticamente pues liberalizar la economía mundial y la imposición del modelo, pues en este caso de libre mercado, pero a un nivel tan alto donde los estados se destruyan prácticamente como un estado protector y cada uno salve su pellejo. Entonces, y eso sumado a la globalización de romper las fronteras con las cuestiones, ¿no? De la comunicación y todo eso, conllevar a lo que hoy tenemos, ¿no? La aldea global, donde lamentablemente hemos dado un cambio gigantesco de lo que eran estados más comprometidos con la educación, con la salud, etcétera, a lo contrario, ¿no? Prácticamente como quien dice, el que tiene, tiene y el que puede, puede, ¿no? O sea, cada uno baila con su pañuelo. Y eso es lo que vivimos en el mundo. Mientras los poderosos, ¿no? Los grupos oligopólicos del mundo aprovechan y siguen amasando fortuna y ignorantizando al pueblo con lo que viene a ser pues la manipulación ideológica, películas, series, documentales, la educación, etcétera, y el liberalismo ha triunfado en el mundo. Sin embargo, esa unipolaridad que se va a dar después de la caída de la Unión Soviética y del fin de la Guerra Fría va a durar hasta el 2000, pero más o menos del 2000 para adelante ya empieza a haber una reconfiguración que se llama lo multipolar, donde empieza algunos viejos estados a recomponerse y a haber una suerte ya no de Estados Unidos como el único, sino varios. Y actualmente incluso ya podemos notar que China incluso se está imponiendo, ¿no? Incluso algunos dicen que el COVID es parte también de esta lucha geopolítica de China, Estados Unidos y todo esto. Y podemos ver ahorita en el escenario a tres grandes países que probablemente se disputen la hegemonía mundial, que sería Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Que se ha ido también desarrollando. Entonces ahí vemos un equilibrio muy fuerte. Algunos hablan de la Tercera Guerra Mundial,
que quizás ya lo estamos en la Tercera Guerra Mundial, solo que la estamos viviendo de una manera más, no como la Segunda y la Primera más directa, sino más esparcida, ¿no? Más dispersa, ¿no? Con pequeños acontecimientos que van minando los cambios, ¿no? Y que quizás eso no quiere decir que no haya una posibilidad que más adelante se pueda desencadenar un conflicto más, digamos, directo, como el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero que sus daños colaterales serían pues múltiples y probablemente ya no serían con bombas atómicas, sino como ahora se está probando, serían con enfermedades bacteriológicas como el COVID probablemente, ¿no? Chicos, ahí nos vamos a quedar. Entonces nos vemos más adelante para nuestro próximo tema, que viene a ser la semana 18 en Historia del Perú, que viene a ser los últimos gobiernos, ¿no? Básicamente los 70, los 80, los 90 y entrando ya a los 2000. Chicos, ahí nos quedamos a estudiar y con mucha fuerza. Gracias, nos vemos.